Sigue avanzando el trabajo de la Convención Constitucional, se están viviendo días claves, todo esto pensando en las definiciones finales del reglamento definitivo con el cual van a operar todo esto antes de ya entrar de lleno en los temas mismos de la nueva Constitución. Paralelamente se han vivido distintas polémicas, como por ejemplo lo que está sucediendo con el convencional Rodrigo Rojas, después de que contara que no tiene cáncer, y bueno, ¿cuánto puede afectar eso el proceso mismo? ¿Cómo va el proceso también? Todo esto vamos a estar conversando en esta oportunidad con Catalina Salem. Ella es profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Patricia, encantada de estar con ustedes. Bueno, Catalina, partamos hablando de lo más reciente. Si bien esta semana es clave para el tema del reglamento, es inevitable no empezar a hablar de lo que está sucediendo con el convencional Rodrigo Rojas, después de que contara que no tiene cáncer. ¿Cuánto esto perjudica el avance del mismo trabajo que se está planteando la convención hoy? Yo creo que puede perjudicar el avance del trabajo de la convención desde dos puntos de vista. El primero, que claramente fue una bomba que explotó y que obligó a la mesa directiva a hacerse cargo de cómo tratar el caso del convencional Rojas Báez, qué acciones jurídicas adoptar, qué posición política tomar. Y eso, por cierto, desvió la atención de lo que estaba haciendo la mesa directiva en este momento, que era revisar la propuesta de reglamento en la cual habían estado trabajando la comisión de reglamento y también los reglamentos paralelos que redactaron otras comisiones para proponérselo al Pleno. Hoy día todos los integrantes de la convención están revisando ese texto y se va a discutir el día jueves. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, creo que también podría llegar a afectar o atrasar un poco el trabajo de la convención, pero esperemos que no, que se mantenga dentro de los itinerarios que la misma convención se ha dado, porque surgió un tema jurídico bastante relevante, que es determinar el estatuto de los convencionales constituyentes. Es un estatuto que la reforma constitucional introducida por la ley 20.200 del año 2019 quedó incompleto, y eso quedó en evidencia con el caso del convencional Rojas, y el reglamento aborda algunos aspectos, pero eso ha llevado también a que surja otra discusión. ¿Puede el reglamento de la Convención Constitucional regular materias que hoy día, para el caso de los diputados, por ejemplo, están reguladas a nivel constitucional, no a nivel de un reglamento? Entonces, nos encontramos con una piedra en el zapato que sin duda llegó a perturbar un trabajo que va muy bien encaminado en la Convención Constituyente, un trabajo que fue, o sea, un evento imprevisto, pero que obliga a hacerse cargo de él. Bueno, Catalina, para profundizar un poco en cuáles podrían ser estos mecanismos, claro, se necesita hacer esto de forma rápida para poder seguir trabajando con lo otro, con los temas de fondo, la convención misma, y lo que pasa es que tenemos un convencional que él mismo ha dicho que siente que se tiene que retirar, pero no puede por cómo están hechas las cosas. Entonces, ¿cuáles son ahí las opciones? Un poco lo decías, pero para profundizarlas. Y son muy pocas las opciones en realidad que tiene hoy día la Convención Constituyente, la Convención Constitucional, para hacerse cargo del caso del convencional Rojas. Yo creo que ya se adoptó un camino que era el evidente a seguir, que era entregar los antecedentes al Ministerio Público para ver si existe, digamos, algún tipo de conducta que pueda ser constitutiva de delito. Pero después hay un segundo problema. Bueno, es conveniente que este convencional constituyente esté al interior de la constitución, de la convención, discutiendo las normas de la futura constitución, y ahí parece que hay un debate que a algunos incomoda, que no sería oportuno que él estuviera al interior de la convención. Pero la verdad que las normas jurídicas actualmente vigentes impiden que el convencional Rojas pueda renunciar a su cargo. ¿Y por qué las normas de la Constitución impiden que eso suceda? Que en realidad son las normas aplicables a los diputados. El artículo 134 de la Constitución señala que a los convencionales constituyentes se le aplican ciertas normas del Estatuto Constitucional de los Diputados, dentro de las cuales se encuentran las causales de cesación en el cargo. Claro, Y esto de todas formas hasta que se determine el reglamento definitivo, ¿no? No, esto rige desde este momento, y el reglamento lo único que podría hacer es detallar esas normas que ya están en la Constitución.
El reglamento, por ejemplo, no podría modificar las causales de cesación en el cargo de los convencionales constituyentes, porque eso, de acuerdo al artículo 134, se le aplican las mismas de los diputados. De hecho, si uno lee el borrador que actualmente está revisando la convención, el borrador de reglamento, se puede dar cuenta que repite exactamente las mismas causales de cesación en el cargo que están en el artículo 60 de la Constitución vigente. Y dentro de esas causales de cesación se permite la renuncia de los diputados y senadores, pero solamente en caso de enfermedad grave, siempre y cuando sea calificada por el Tribunal Constitucional. Y evidentemente el convencional Rojas no se encuentra en esta situación, al menos de momento, porque no ha dicho que su enfermedad base, la que realmente tiene, le impide ejercer el cargo de convencional constituyente. Y aun cuando dijera que sí, esa enfermedad le impide ejercer su cargo, hay otro problema derivado de este asunto, que es cuál es el órgano que tiene que calificar esa enfermedad. Algunos profesores, por ejemplo, la profesora Marisol Peña, estima que no tiene el Tribunal Constitucional competencia para conocer de esa renuncia, porque en la reforma constitucional del año 2019 no se le entregó expresamente esa atribución. Y recordemos que los órganos del Estado solamente pueden actuar con ejerciendo aquellas atribuciones que expresamente les confiere el ordenamiento jurídico. Y en este caso no se modificó la Constitución vigente en aquella parte que le entrega atribuciones al Tribunal Constitucional, de manera tal que no solamente se pronuncie sobre la renuncia de los diputados y senadores, sino que también respecto a los convencionales constituyentes. ¿Cómo resuelve esto el reglamento que hoy día se está discutiendo al interior de la Convención? Señala el reglamento que va a ser el Pleno de la Convención quien va a calificar la enfermedad que se invoca como causal, valga la redundancia, de renuncia al cargo. Pero en mi opinión ahí hay un problema, digamos, de constitucionalidad, porque si uno compara el estatuto de los parlamentarios y los convencionales constituyentes, que en realidad son cargos de elección popular que tienen por fin representar a sus electores en un órgano deliberativo que va a redactar normas jurídicas. En el Congreso Nacional redactan leyes y en la Convención Constituyente redactan la Constitución. Pero la actual Constitución, esta renuncia a los parlamentarios se la entrega a un órgano jurisdiccional distinto al órgano al cual pertenece el parlamentario que quiere renunciar. Pero lo que está haciendo la Convención en su reglamento, lo que está proponiendo, es que sea el mismo órgano al cual pertenece este convencional constituyente el que se pronuncie sobre su renuncia en caso de enfermedad grave. Entonces, ahí puede existir un control desde el punto de vista del Estado de Derecho que no va a ser tan fuerte como aquel control ejercido por un órgano externo, independiente e imparcial en principio, porque la misma Convención es un órgano político. Y eso significa que en la decisión pueden entrar a sopesar cuestiones políticas más que la enfermedad misma del convencional constituyente. Claro, en el fondo podría abrir una puerta para que esto empezara a replicarse con otros convencionales por temas que no necesariamente tienen que ver con la enfermedad misma. Yo creo que ese podría ser otro problema, porque también he escuchado algunas propuestas de incluir en el reglamento de la Convención Constituyente causales de renuncia que no sean necesariamente por enfermedad, como sería el caso del convencional Rojas, que en realidad la causal de su renuncia no sería por la enfermedad que padece, sino que por haber afectado gravemente la probidad. Pero esa puede ser una trampa, un zapato chino o, en fin, un bolsón de mago, gorro de mago, porque el día de mañana esa norma se podría utilizar como una revancha política para modificar la integración de la Convención Constituyente. Y en definitiva, ¿por qué no existe una norma que permita la renuncia, ya sea de parlamentarios o de convencionales constituyentes? Porque lo que se busca proteger es la voluntad de los electores. Eso es lo que debe primar, y un mecanismo perfecto o más perfecto que se podría pensar ya no para el caso del convencional Rojas ni para la Convención Constituyente, sino que para el futuro Congreso Nacional, son mecanismos en que los mismos electores puedan revocar el mandato que le han entregado a sus representantes, porque en definitiva acá los defraudados son las personas que votaron por el convencional constituyente Rojas, y que lo hizo, ¿no es cierto?, mintiendo respecto de una enfermedad de la cual hizo, digamos, el centro de su discurso político. Y ahí
Perdón, lo básico quizás de la pregunta, porque claro, uno es de fuera del mundo del derecho, cuesta pensar cómo entonces los mismos electores podrían revocarlo, cómo se haría logísticamente hablando. Sí, tendría que ser un mecanismo, y acá estoy haciendo arquitectura constitucional, tendría que ser un mecanismo en que el distrito o la circunscripción territorial, en el caso de los senadores, puedan presentar una acción, por así decirlo, revocatoria ante el órgano al cual pertenece ese parlamentario convencional constituyente, de manera tal que se decida si revocarle el mandato o no. Se puede, en algunos sistemas se pueden hacer elecciones complementarias, en el caso de Chile no se aceptan las convenciones complementarias, sino que se establecen mecanismos distintos para suplir la vacancia al cargo, porque ¿qué es lo que está detrás finalmente de querer tener la renuncia al cargo de un convencional constituyente, un parlamentario? De que esa persona pueda ser reemplazada por otra. Y ahí tenemos otro problema, porque eh, el convencional constituyente Rojas es independiente y no existen normas de reemplazo en la actual constitución política para los independientes. Dice la Constitución en el caso de los parlamentarios que los independientes no pueden ser reemplazados, versus los miembros de partidos políticos que sí son reemplazados por la persona que indique el partido político al cual pertenece la persona que produce la vacancia. Lo mismo en el caso de los independientes que van en un pacto electoral con partidos políticos. El independiente tiene que designar el partido político que va a designar a su reemplazante en caso de que se produzca una vacancia. Pero respecto a los independientes no hay una norma similar. ¿Cómo Entonces, aborda este eso punto? es eso, tendría que ser a través de una reforma constitucional, ¿o no? Sí, el reglamento que está discutiendo la convención contempla un mecanismo que es que el independiente que produce una vacante va a ser reemplazado por la persona del mismo sexo que haya obtenido la más alta votación después de él. Pero yo creo que esto debería ser materia de una reforma constitucional y no del reglamento de la convención constituyente. Ya hay, en el derecho hay jerarquía entre las normas jurídicas, igual que en un ejército, y siempre las normas constitucionales tienen una jerarquía superior a la ley y, por cierto, aún más superior a la de un reglamento. Y como lo que se está regulando es la voluntad de los electores, debe ser regulado por una norma constitucional, no por un reglamento. Bueno, claramente es un gran desafío al que está enfrentado no solo la mesa, sino que también la convención en su totalidad, además en una semana clave, porque este jueves, viernes, se van a empezar a votar los reglamentos de las distintas comisiones, debería salir en limpio también lo que se vote de la misma comisión de reglamento para después la próxima semana recibir indicaciones. ¿Cómo está viendo ese proceso en particular? ¿Cómo va también el cronograma? Sí. El cronograma yo creo que se está cumpliendo al pie de la letra y eso sin duda hay que aplaudirlo. En el último mes hemos visto una convención constituyente que se ha dedicado a trabajar, a hacer su trabajo con algunas polémicas menores en el camino, pero finalmente han redactado un reglamento y eso sin duda es algo que es meritorio porque en otros procesos constituyentes como el boliviano se demoraron 7 meses en redactar solamente el reglamento de funcionamiento. Si se cumple el itinerario, que debería quedar ya, digamos, debería entregarse el reglamento para su publicación por parte de la mesa directiva el 28 de septiembre, el 1 de octubre se debería estar debatiendo las normas de la nueva constitución política, de manera tal que tendrían varios meses por delante para lograr articular un texto coherente de nueva constitución política. Y eso sin duda es algo que ojalá se cumpla. De momento van cumpliéndose los plazos. Se ha visto un poco opacado el trabajo que se sigue realizando sin detenerse por esta otra contingencia respecto al convencional constituyente Rojas Bade, pero bueno, ahora viene la parte interesante que es escuchar al Pleno, a los 155, referirse a este reglamento, porque las semanas previas lo que hemos visto han sido las discusiones al interior de las comisiones, pero ahora va a ser el Pleno, los 155, los que van a tener que pronunciarse sobre cada una de las normas del reglamento. Y lo otro es alcanzar el quórum de los 2/3 para su aprobación. Claro, y además, además de verlos debatir en el Pleno respecto a los reglamentos, la próxima semana también vamos a ver el tema de las indicaciones que cada uno pueda presentar,
Comentemos un poco eso, porque claro, en el trabajo previo vimos indicaciones en algunas comisiones, por ejemplo, la misma comisión de reglamento, en su momento se presentaron más de 500, entonces, ¿cómo va a pasar esto cuando estamos hablando de los 155 y un solo reglamento? Claro. Yo creo que lo que se va a dar es que van a presentar indicaciones por grupo, no indicaciones individuales. De hecho, recordábamos, ¿no es cierto?, que se requiere de un número de convencionales constituyentes que patrocinen las indicaciones, así que eso va a racionalizar un poco más el debate. Yo creo que los puntos más no problemáticos, sino que más álgidos en el debate, van a estar por indicaciones que ya fueron desechadas a nivel de las comisiones, pero que se podrían volver a presentar ante el Pleno. Por ejemplo, el tema de los plebiscitos dirimentes. Asimismo, algunos temas que se rechazaron en las comisiones, como la refundación de carabineros u otros temas que en realidad no tienen nada que ver con el reglamento, por eso fueron rechazados, podrían volver a plantearse ante el Pleno, y eso podría revivir discusiones que hemos estado siguiendo desde hace algunas semanas atrás. El tema también de las sanciones que se pueden aplicar a los convencionales constituyentes, algunas de las cuales eran bastante abusivas, porque finalmente les impedían a los convencionales que eran sancionados ejercer sus derechos como convencionales constituyentes en la deliberación del nuevo texto de la Constitución. Así que quizás podríamos ver quizás una nueva ola de esas discusiones, pero ahora enfrentado a los 155 integrantes de la convención. Me quiero detener en algo que mencioné y que tiene que ver con algunas indicaciones rechazadas, justamente porque hablaban o tocaban temas que son parte de la discusión de fondo y no de la forma, que tiene que ver con ciertas definiciones, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, el tema de la plurinacionalidad y varios otros principios están hoy día en el texto de reglamento que se va a someter a la aprobación del Pleno. Esos principios, el reglamento señala que son principios orientadores del trabajo de la Convención Constituyente, que en realidad no están definiendo nada respecto del fondo. Pero lo que han dicho convencionales constituyentes, por ejemplo, de Chile Vamos, es que en realidad sí están limitando la deliberación del nuevo texto de la Constitución Política, porque si alguien llegara a proponer algo distinto a la plurinacionalidad en el debate de las normas constitucionales, podrían invocar la norma reglamentaria que dice que la plurinacionalidad tiene que guiar todo el trabajo de la convención, y eso podría significar que necesariamente tiene que quedar plasmada en el texto de una nueva constitución. Esa es la crítica que se hace, no en sí a la plurinacionalidad, sino que el momento para discutirla es cuando se discutan las normas de la nueva constitución y no a propósito del reglamento. Otro debate también es el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, que quedó fuera de las materias de una de las comisiones, de la Comisión de Derechos Humanos, por llamarla simplificadamente, porque tienen nombres bastante largos las comisiones. Bueno, eso quiere decir que no va a estar en el texto de la nueva Constitución. Es un debate que hemos visto que ya lleva varias semanas, y se ha dicho, no, si se va a discutir ese tema, lo que pasa es que no está dentro de los temas mínimos que va a debatir cada una de las comisiones. Y el tema de la refundación de carabineros tenía que ver con eso, en que fuera un tema mínimo que se tuviera que discutir, pero tenía la trampa de que si quedaba en el reglamento, en realidad se estaba circunscribiendo la deliberación de la convención para pronunciarse en un determinado sentido respecto de ese tema, e excluyendo otras visiones que se tengan respecto del mismo problema. Esa es la trampa de que en el mismo reglamento se empiecen a establecer ciertas directrices conforme a las cuales, de fondo, de materia, digamos, de contenido, conforme a las cuales se va a seguir la deliberación. La idea es que la deliberación sea lo más libre posible de todos los contenidos, que todo se pueda discutir. Ese es el sentido de un órgano deliberativo como la Convención Constitucional. Catalina, y al menos desde fuera, desde el mundo del derecho constitucionalista que está siguiendo de cerca este proceso, ¿cuáles son las expectativas que hay en torno a estas votaciones que se vienen en estos días, pensando en los nudos de los que estamos hablando? Claro. Yo creo que las expectativas son, en primer lugar, que se cumplan los límites que tiene la misma Convención Constitucional, que se circunscriba su competencia
competencia, que respete las normas que están en la Constitución vigente y que regulan su actuar, su competencia, que no exista un exceso. ¿Y por qué eso es importante? Porque de eso depende la legitimidad misma del proceso. Este es un proceso constituyente que se inserta en una democracia que está plenamente vigente con un Estado de Derecho. ¿Y qué significa un Estado de Derecho? Que el poder se encuentra sometido al derecho. Y para la Convención Constitucional significa reconocer que su actuación está regulada por normas jurídicas que están en la Constitución vigente y no solamente en el reglamento que ellos están dotando. Y creo que eso también quedó en evidencia conectando con el tema que conversábamos al principio a propósito del caso del convencional Rojas. Al principio, luego de la instalación de la Convención Constitucional, estaba este discurso de que ellos eran un poder constituyente, que estaban por sobre los poderes constituidos, pero el caso Rojas da cuenta que no es así, que la Convención Constitucional se inserta en el marco de varios poderes que funcionan, o varias funciones, como decimos más propiamente, dentro del Estado. Y por eso la mesa directiva lo primero que hace es remitir los antecedentes al Ministerio Público. Hay un reconocimiento de competencia de otro órgano. También hay un reconocimiento de competencia aquello que está normado en la Constitución y aquello que puede normar el reglamento. Entonces yo creo que el caso Rojas, si algo de beneficioso tuvo para el proceso constituyente, fue volver a la Convención Constitucional, a su cauce, a reconocer que aquí estamos en un Estado de Derecho donde hay distintos órganos que cumplen funciones distintas, con atribuciones distintas. Y yo creo que ese reconocimiento es algo que va a traer un beneficio al proceso y le va a dotar de una mayor legitimidad porque está reconociendo que se enmarca dentro de una institucionalidad que hoy día está vigente y que funciona. Bueno, y sin duda vamos a estar siguiendo de cerca lo que pase con el convencional, pero también con las votaciones del mismo reglamento. Catalina, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Y por supuesto, a los que nos están viendo, como siempre, los dejamos invitados a que sigan conectados en EMOL y también siguiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional en EMOL TV.